Qué bien, qué bien. Hoy día vamos a continuar esta serie increíble. Hay algo que me pasó en las últimas 2 semanas. Me compré un libro, y lo mencioné en uno de los videos de esta semana, donde estoy aprendiendo un poco cuáles son las tramas que sirven para crear historias, ¿ok? Entonces es un libro que te enseña a crear tramas, y esto fundamentalmente a mí, como una persona que le gusta la videografía y obviamente una persona que crea historias, en este caso en la parte comunicacional, me ayuda a mantener un hilo. Entonces la primera parte de este libro habla del monstruo en la historia, ¿ok? Entonces, es una especie para crear un trama o una historia. Y de lo que se trata es un poco que en cada historia que tiene este trama siempre va a haber un monstruo que va a ser el antagonista de la historia, que va a ser aquel que de algún modo va a venir a perturbar la tranquilidad que pueda haber en el lugar. Por ejemplo, uno que es bien reconocido, que quizás muchas personas conocen, es Drácula. Drácula, y la historia de Drácula está hecha a través de este formato, donde hay un monstruo. Y el monstruo en general puede ser una persona humana, pero que no cumple que hay ciertos rasgos en el individuo que lo distorsionan, ya sea que, qué sé yo, tiene un problema para caminar, tiene un problema en el hablar, tiene una desfiguración en el rostro, cualquiera sea, que lo va a transformar en algo distinto. Puede ser una circunstancia particular, puede ser, qué sé yo, por ejemplo, hay historias donde cuentan este meteorito que viene y que va a destruir la Tierra, ¿cierto? Ese puede ser el monstruo que aparece en la historia. Y de algún modo, este monstruo lo que hace es que interviene en la historia, y lo que sucede es que a través de esto nace un héroe. Y al nacer un héroe, lo que sucede es que este héroe irrumpe dentro de la circunstancia y viene a salvar el día. Y cuando sucede esto, todo el mundo celebra, todo el mundo lo aclama y se pone en una posición especial, ya sea recibe un regalo especial, consigue a la princesa dorada, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una historia bíblica que está escrita de esta manera, que es súper reconocida para ver los distintos protagonistas que entrelazan en esta historia, es David y Goliat. ¿Ok? Tú vas a ver en la historia que hay un reino, en este caso el reino de Israel, donde en una circunstancia particular se ve perturbada. ¿Por qué? Porque hay una guerra en donde están los filisteos con los israelitas, y hay este gigante. Se fija que es una persona normal, pero que tiene algo que lo destaca, que qué sé yo, es un hombre grande y que está acosando a este ejército. Y todo el mundo está atemorizado, todo el mundo no sabe qué hacer, hasta que llega el héroe de la historia, que es David. Y David viene a rescatar la circunstancia y lo hace de manera sobrenatural, ¿ok? Lo hace de una manera sobrenatural, en este caso usando una simple piedra que mata a este gigante. Y luego, cuando sucede esto, todo el mundo lo reconoce. Ahora, como les digo, el monstruo es ese personaje que vive ahí. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Porque estamos hablando de la generosidad, y esta es la idea que yo quiero que ustedes tengan en mente. Y lo voy a poner aquí. La generosidad es un acto que nace en el corazón, se refleja en la manera de pensar y se demuestra con acciones concretas. Esta es la idea que nosotros hemos tratado de presentar durante estas semanas. Y lo veíamos de algún modo la semana pasada en este concepto de que nosotros podemos ser muchísimo más generosos cuando nos unimos. La unión hace la fuerza, y somos capaces de hacer muchísimo más cuando tú, yo y Dios nos unimos en este sentir, y podemos expresar esa generosidad. Pero ahora, la circunstancia que yo veo y el problema que siento que sucede, que se une a esta idea que les decía del monstruo, es que hay un monstruo en nosotros que nos impide ser generosos. Hay un monstruo en nuestro interior que nos impide ser generosos.
Ahora, este monstruo puede estar enfocado en dos áreas particulares y el día de hoy nos vamos a enfocar en uno y la próxima semana vamos a continuar. ¿Cuál puede ser el otro monstruo que te puede estar controlando a ti? ¿Ok? Pero en general hay un monstruo que nos impide ser generosos. Y que está tomando el control en esta pasividad o en este tiempo, qué sé yo, en un minuto yo era súper generoso, pero algo pasó, una circunstancia se dio, cualquiera sea, donde este monstruo comenzó a tomar el control y comenzó a dominar y ahora el que tiene el control total es este monstruo en mi interior que no me deja ser generoso. Ahora, aquí es donde entramos al punto que tiene que ver con, obviamente, la parte que Dios nos quiere entregar. Porque si hay algo que Dios quiere es que este monstruo no sea el que tome las decisiones en nosotros. Al contrario, algo que Dios nos hace es que nos invita a que sea su Espíritu Santo el que tenga el control de nosotros. Por eso tú vas a ver en muchos escritos que Pablo plantea esta idea de que nosotros somos ese templo, que nosotros somos esa casa. Si en mi casa mora el monstruo, en verdad no voy a poder ser generoso, pero si en mi casa mora el Espíritu Santo, puede que haya una diferencia. Ahora, hay una historia en particular que es súper conocida, y si no la conoces, quizás hoy día puede ser una de esos días donde algo nuevo aprendas. ¿Ok? Y que tiene que ver con... Para mí es relevante esta historia porque nos plantea un concepto donde quizás esta idea de la maldad no estaba tan desarrollada. Donde esta idea de lo malo no estaba presente quizás de la manera en que después de tantos años que hoy día la podemos ver. Y en la historia de los hijos de los primeros hombres creados, Adán y Eva. Y quizás tú has escuchado esta historia de los hijos de Adán y Eva, conocidos como Caín y Abel. Y hay una situación bien particular y la vamos a ver. El capítulo 4 nos dice lo siguiente en el versículo 1. El hombre se unió a su mujer Eva y ella conoció y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. De algún modo, simplemente lo que está puesto ahí en pantalla es ver la introducción. El hijo mayor, el primogénito, el primero que nació fue Caín. Y nació del resultado de esta unión, de la concepción de esta unión, de este matrimonio. Y ahora quiero recordarles esto, que esta circunstancia se da luego de que ellos son expulsados del huerto. Luego de que ellos habían pecado, de que ellos habían desobedecido, fueron expulsados, sacados de este privilegio en donde se encontraban. Y ahora es cuando les nace este primer hijo. Y la historia continúa en el verso 2 y dice lo siguiente. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel, de aquí nos da una descripción bien particular, se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. La historia en sí nos plantea el contexto de la situación de estos dos hermanos. ¿Okay? Vemos que se presentan esta familia en general, Adán y Eva, pero nos plantea y nos enfoca la atención en estos dos hermanos, ¿okay? Caín y Abel, y nos hace la distinción particular. Caín se dedicó a trabajar la tierra y Abel se dedicó a trabajar con las ovejas. Y ahora aquí uno puede hacer una interpretación alegórica de todo esto, pero quiero que entienda esto, que Caín se haya dedicado a la tierra y que Abel se haya dedicado a los animales, no tiene nada de malo. No hay ninguna idea ahí de que es que la tierra se ensucia y el estar... No. Si las ovejitas hacían su necesidad y eso era tan sucio como limpiar la tierra. ¿Ya? No hay ninguna idea de que uno u otro esté en un trabajo que no tenía que estar. Pero la historia no termina ahí. Y aquí es donde continúa en el versículo 3. Tiempo después, quiero que ponga muchísima atención a esto. Tiempo después, Caín presentó al Señor, ¿qué dice? Se me fueron los hermanos. A ver. Tiempo después, los que me están viendo en sus casas, me ayudan por favor.
Caín se presentó al Señor con una ofrenda. No menosprecie el lenguaje que se está utilizando aquí. La importancia de entender lo que el escritor nos está diciendo. Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. De alguna u otra manera, el escritor nos está planteando un contexto bien particular que va a ser completamente opuesto, ¿ok? Quiero que entienda esto, va a ser completamente opuesto a su hermano. Caín presentó una ofrenda, pero el versículo 4 dice, Abel también presentó al Señor. ¿Qué? ¿Qué presentó? A ver, vamos a hacer clase de lenguaje. Mire, la L con la O dice lo, no dice ofrenda. Él presentó lo mejor, lo mejor. Caín presentó una ofrenda, Abel presentó lo mejor de su rebaño. Quiero que vean la diferencia que está pasando aquí, porque no se trata si eran frutos, si era sandía, si eran cebolla, si eran papa, o si eran, qué sé yo, ovejitas bonitas, blanquitas. No. La diferencia está en el lenguaje que el escritor está usando. Caín ofrece una ofrenda, Abel ofrece lo mejor de su rebaño, es decir, el primogénito con su grasa. Él presentó lo mejor, porque entendía a quién le estaba dando la ofrenda. Quiero que entienda esta idea y lo voy a poner aquí. La diferencia entre una ofrenda y lo mejor radica en el corazón. Les decía la semana pasada que escuchaba este mensaje de generosidad y el pastor decía, yo cuando doy mi diezmo, yo lo que hago es que el primer cheque que doy, el primer cheque que yo, a la primera persona que yo le pago es a Dios. Y usted me puede llamar lo que usted quiera, decía él, pero en el fondo lo que yo estoy tratando de hacer es poner las prioridades claras. Porque yo prefiero que mi 90% esté bendecido, que mi 100% no tenga la bendición. Yo voy y el primero que le doy es a Dios. La diferencia entre una ofrenda y lo mejor radica ¿dónde? En el corazón. Por eso estás pensando ahora, ya están hablando de plata. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una ofrenda y lo mejor radica aquí. De hecho, Jesús lo dijo. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro no está en el servir a Dios y en el amar a Dios y en las cosas de Dios, jamás vas a dar en la iglesia. Y está bien. Es válido. Pero no juegue el juego tonto. Y yo siempre me escapo de lo que tengo que seguir diciendo, pero vamos a retomar. Entonces, continúa en el versículo 4 y dice, y el Señor, miren lo que sucede. El Señor miró con agrado la ofrenda a Abel y a su ofrenda, pero no así a Caín ni a su ofrenda. Si esto es obvio, esto es obvio. Usted va, por ejemplo, si usted viene y me regala la sobra, yo voy a, gracias. Pero si alguien viene y me prepara, no la sobra, sino que algo súper especial, yo voy a mirar con agrado se va a notar la diferencia. Es como que si su esposo o su esposa le da un regalo a última hora, como que su esposo o su esposa le da algo que lo prepara. Algo especial, le da lo mejor. ¿Se nota la diferencia? Quizás yo soy el único, pero sí, yo lo noto. Yo lo noto. Se nota la diferencia. Ahora, mire lo que pasa aquí. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Ahora, aquí es donde se nos introduce a este monstruo, al monstruo en esta historia. Aquí es donde aparece el monstruo. Porque su actitud refleja algo. La rabia, su postura se ve reflejada. El monstruo empezó a tomar control. Y este monstruo
tiene características bien particulares. Se enfureció con Dios, se enfureció con su hermano, andaba enojado, andaba cabizbajo, se paseaba el gato por ahí, ¡sale de aquí! Enojado. Ahora, este monstruo tiene un nombre. Y este es el primer monstruo que les voy a presentar. La segunda semana viene el segundo. Pero en este caso es la mentalidad de víctima. Ese es el monstruo. Si puedes volver a la de atrás, por favor. La mentalidad de víctima. Mire, de alguna manera, la mentalidad de víctima es de algún modo este sentimiento, esta actitud, este accionar. ¿Ok? Piensa en esto. Él cometió un error, él hizo algo errado, él hizo algo equivocado. Pero ahora viene y de algún modo, por su propia actitud, por su propio actuar, él está expresando una acción. Y así definimos la mentalidad de víctima. Lo voy a poner aquí. La mentalidad de víctima se define es la idea errada de que el resto me debe. ¿Ok? Quiero que entienda esto. Es la idea errada de que el resto me debe. Y lo que me pasa a mí es consecuencia de otros. Por lo que tiendo a tener una actitud de molestia, rechazo y venganza e ira. Esa es la actitud de la mentalidad de víctima. Ahora, aquí es donde entramos nosotros, ¿ok? Y es algo que en nuestros países lamentablemente nos han inyectado en nuestra mente. Porque nosotros miramos a Estados Unidos, como dice el señor presidente de Venezuela, el imperio. Y nosotros somos víctimas. ¿Sí o no? No, es que Estados Unidos tiene todo y deberían regalar las bendiciones. ¿Por qué no regalan las suyas? Esta mentalidad de víctima nos la han inyectado en las venas desde que nacimos. Lo vemos en la televisión, porque muchos de nuestros países nacen y viven esta idea socialista, donde el que tiene más no puede tener más que el que tiene. No puede, el que tiene más no puede tener más. Es malo que tenga más. Entonces miramos a este país y nos hacen ver a este país como este país ha abusado. Nuestros jefes que tienen todo hay que robarle, hay que quitarle, hay que hacer caer a estas empresas burocráticas y capitalistas. Por esta mentalidad, esta idea errada de que el resto me debe. Y si no, el gobierno me tiene que pagar todo a mí. La educación debería ser gratis. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Sabía que la educación nunca puede ser gratis porque hay uno que tiene que pagar? ¿Quieres educación gratis? Entonces ya, le vamos a dar educación gratis, pero te suben los impuestos de manera increíble. Pero ahí no, es que tengo educación gratis, pero pagamos el doble, ¿cierto? Cosas que de algún modo, en vez de decir, de quitar esta idea, le insisto, este concepto a nosotros, los hispanos, nos lo han puesto desde que somos pequeños. Crecimos con esta idea de que se nos debe, crecimos con esta idea de que los otros deberían compartir de lo que tienen. Y esto nos crea este resentimiento, esta molestia, este rechazo, este concepto de venganza. Hay que destruir a ese imperio. Hay que hacerlos caer. Por eso cuando pasan situaciones la gente va y le roba a los que tienen más. Por esta mentalidad es que yo merezco y justifico mi robo. Justifico mi actuar. Pero es que si tienen tanto, ¿cómo no van a compartir un poco? Mentalidad de víctima. Les voy a leer a la psicóloga Eva María Rodríguez. Dice lo siguiente: la mentalidad de víctima es la idea errada de que el resto me debe y lo que me pasa es consecuencia de otros, por
por lo que tiendo a tener una actitud de molestia, rechazo, venganza e ira con otros. Hacerse la víctima es una forma bastante habitual que usamos las personas para manejar la ira y el enojo. La ira es una respuesta emocional simple e irracional a la frustración que no requiere ninguna justificación. Que el otro tenga más no me debería enojar. En este sentido, es necesario dejar de usar ciertas palabras que ayuden a justificar esa ira, tales como es justo. No es justo que estos otros tengan más. No es justo que mi vecino tenga un trabajo mejor que yo. No es justo. Deberíamos dejar de usar esas palabras. Debería o debe. El gobierno debe pagarme. Mis padres deben mantenerme. Qué sé yo. La iglesia debería, cualquiera sea. El derecho o mal. Cuando se utilizan estas palabras para justificar la ira, hacen que la persona se ate a sus sentimientos de frustración porque entienden que alguien está obligado a satisfacer sus necesidades. Esto debe ser así y tú deberías haber hecho esto. Tengo derecho a, o alguien debe responder por ello. Ahora, en el caso de Caín, él se enfurece y se enoja porque él siente que él tiene el derecho a que se le reconozca su ofrenda de la misma manera que su hermano. Él tiene el derecho de que a él se le reconozca que también dio, que también hizo algo. A pesar de que todos nos dimos cuenta, en la manera en cómo se plantea esta historia, lo que él hizo de manera equivocada. Él siente que tiene el derecho. Ahora, Caín está enojado, Caín está molesto, Caín está actuando con esta actitud de víctima, esta postura, mira esta postura cabizbaja, yo soy víctima, nadie me quiere, a mí me rechazan, está de esta manera molesto con Dios, molesto con su hermano. Y el versículo 6 dice lo siguiente, entonces el Señor, y esta parte me fascina, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Como que si el Señor no supiera el por qué. Pero quiero que entienda esto, y aquí esta es la parte que a mí me fascina de la Escritura, en el sentido que nos hace ver ciertas cosas, ¿ok? Porque de algún modo lo que está buscando Dios es que la respuesta de Caín lo haga reflexionar. Dios no está preocupado tanto de la ofrenda como lo está de su corazón. Dios no está tan preocupado, diste la ofrenda incorrecta. No, Dios está preocupado del corazón. Pero Caín en este caso siente que se le debe algo, que se le tiene que reconocer. Pero Dios está ahí preocupado por él y continúa. Dice el versículo 7, Dios le dice, mire, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Esto es lo que Dios le está diciendo a Caín. Si hicieras lo bueno, si hicieras lo correcto, ¿no tendrías que victimizarte? Si trabajaras, ¿no tendrías que estarle pidiendo al gobierno que te dé? No tendrías por qué pensar que este imperio, este grupo, esta empresa o mi jefe, si hicieras lo correcto, no tendría esa mentalidad. De hecho, lo podríamos decir así, hacer lo correcto me lleva a tener la actitud correcta. Hacer lo correcto me lleva a tener la actitud correcta. El problema es que por lo general en esta mentalidad de víctima nos envuelve a tal punto, este monstruo nos atrapa a tal punto, que caemos y empezamos a rodar y lo único que sucede es que esta bola de nieve comienza a hacerse más grande y más grande. Entonces el resto nos debe y me creo esta idea y este concepto de que el resto me debe. Mis padres me deberían financiar. Por eso hay muchos jóvenes que hoy día están trabajando, que hoy día están teniendo oportunidades, pero quieren que sus papás sigan sirviéndole. Y como padres se sienten víctimas, que siguen alimentando este monstruito.
Y lo siguen victimizando. ¿Para qué? Para que ellos puedan sentirse de alguna otra manera. Bueno, es que el pobrecito no tiene donde quedarse. Bueno, ¿y no está trabajando el pobrecito? Mire, tome el ejemplo de los pajaritos. La mamá, ¿qué es lo que hace? Salga. Lo tira para afuera. Si el pajarito tiene dos opciones. O se golpea o se pone a volar. ¿Cierto? Todos los padres que están aquí, empújelo. Empújela. Vaya, vaya pajarito. Vaya. Es que no va a ir más a la iglesia. No se ponga en el papel de Dios. Si usted no es Dios, usted no puede salvar a su hijo. ¿Ya? Tú no puedes salvar a tu hijo, no puedes salvar a tu hija. Tú no eres Dios. Es que se va a enojar con Diosito porque va a decir que Dios es el Dios que tú sirves. Bueno, si el Dios que sirve hace lo mismo conmigo, me empuja, me anima. Es tiempo de caminar. David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ahí me lanzó. En valle de sombra y de muerte. Ya ve que me pierdo, me quedo pegado en ciertas cosas. Continúa, versículo 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, pero, y este pero nos va a dar esta transición, ¿ok? Aquí este pero nos va a mover a la siguiente, porque le va a dar la clave, Dios le va a dar la clave a lo que puede pasar. Mira, si haces lo malo, va a andar cabizbajo, te va a victimizar. Si andas con va a andar siempre de esta manera. Siempre todo el mundo te va a deber. Y esto se ve incluso en la religión. ¿Por qué no va a la iglesia? Porque la iglesia le debe el entretenerlo. ¿Cierto? Es que yo no me entretengo en la iglesia. No, que no hay nadie con quien yo pueda compartir. Le debe. Si todo se le debe a ese o a esa que tiene la mentalidad de víctima. Pero aquí Dios le va a dar la clave. Mira, si hacen lo correcto, pero si hacen lo correcto, continúa. Si hacen lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Si hacen lo malo, si hacen lo correcto, puedes caminar bien. Pero si hacen lo malo, hay un monstruo. Hay un monstruo que Dios le pone un nombre. Y un monstruo que a través de la historia bíblica lo podemos ver reflejado. Este monstruo que se llama pecado. Hay un monstruo que quiere atraparte, que quiere controlarte, que te acecha. Piensa en esto. Mire, voy a hacer una pequeña comparación. El pecado es aquello que nos separa de Dios. La mentalidad de víctima es aquello que nos aleja de Dios. ¿Y por qué nos aleja? Porque cuando yo veo que Dios no hace lo que yo quiero, me victimizo, entonces no lo sirvo. No voy. Piensa en esta otra. El pecado es aquello que me lleva a hacer lo que yo quiero. ¿Sabe por qué hay gente en la cárcel? Porque hicieron lo que ellos querían. Unos fueron a robar banco, otros fueron y mataron a esa persona que le hizo algo malo, o tomaron lo que era incorrecto. Por eso hay gente en la cárcel. Yo eso le digo a mi hija cuando me desobedece. Si usted quiere, mi amor, haga lo que usted quiera, pero un día se va a ir a donde están todos los que hacen lo que ellos quieren, a la cárcel. Ya la tengo traumada, mi pobre, pero va a crecer con la idea correcta. Haga lo que usted quiera. La mentalidad de víctima es aquello que me mueve a conseguir lo que yo merezco. Si el pecado es aquello que me separa, aquello que de algún modo me separa de Dios, la mentalidad de víctima es aquello que me mueve a conseguir lo que yo merezco. De hecho, creo que piensen esto, el pecado, al igual que la mentalidad de víctima, son el monstruo que me quiere atrapar y controlar. Pero se recuerda, Dios le está diciendo, hey, si hicieran lo bueno, estaría bien, pero si hacen lo malo, está ese pecado, ese monstruo.
Y aquí Dios le da la clave. No obstante, esto por favor yo le diría, este versículo, Génesis capítulo 4, versículo 7, márquelo, póngalo en algún lugar donde usted lo pueda ver. No obstante, tú puedes dominarlo. Puedes dominarlo. En otras palabras, puedes decidir tener una actitud diferente. No porque mi jefe tenga más, yo voy a tener una mala actitud. No porque este país esté bendecido y sea rico, yo voy a tener esta posición. No porque en la iglesia hagan lo que lo que a mí no me parece atractivo, yo voy a tener una actitud hacia Dios. De hecho, piensen esto, la diferencia entre una mentalidad de víctima a una mentalidad constructiva radica en la actitud del individuo. ¿Sabe cuál es la diferencia que despierta a una persona a ir al gimnasio todas las mañanas? La actitud. La actitud. O aquella persona que va al gimnasio y hace ejercicio y se cuida físicamente. La diferencia está en la actitud. Y todos los que vamos al gimnasio pueden decir amén, ¿cierto? Mire, pregúntele a cualquier persona que va al gimnasio cuántas veces hay una vocecita que le dice no vayas. ¿Cuántas veces hay una vocecita que te dice no vayas al gimnasio? Es muy temprano. Quédate durmiendo, está calentito. Afuera está nevando. O a veces el mismo monstruito que está al lado tuyo te dice, ay, mi amor, quédese aquí. Ay, Dios santo. La diferencia entre esa mentalidad de víctima y la mentalidad constructiva o la mentalidad de vencedor radica en la actitud. En la actitud que yo tengo frente a la vida. Cuando David miró al gigante, todo el resto se veía como perdedores, él se veía como un vencedor. La actitud. De hecho, quiero que piensen esto. Tengo la opción de actuar de manera positiva o dejar que mis emociones tomen control de la situación. Y ya les hablé de cómo las emociones son lo peor que yo puedo dejar que tome el control. Y hay muchos hoy día que están viviendo en base a emociones. Ahora ahí está Dios, le está dando la clave. Hey Caín, despierta, tú puedes dominarlo, tú puedes controlarlo. No permita, porque ese monstruo está ahí, pero él se está victimizando y se está hablando a sí mismo. No, yo merezco, si yo también di una ofrenda, yo también hice algo, yo merezco, ¿qué voy a estar dando? Hay muchos que hoy día se están hablando, ¿qué voy a estar dando? Lo único que hacen es pedir, pedir, pedir y se siguen poniendo en esa mentalidad. Yo no puedo ayudar. Lo único que hacen aquí es pedir ayuda, ayuda, si yo no tengo tiempo para ayudar. Ese es el otro monstruo que voy a hablar la próxima semana. Y ahí estamos. Pero Dios le está dando la clave. Entonces cuando Caín se va, queda solo. Y aquí tienen la opción. Decide hacer lo bueno o decide que el monstruo tome control. A ver qué pasa. Versículo 8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Le voy a repetir lo que está pasando aquí. Caín habló con su hermano. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Su hermano no merecía el reconocimiento. Su hermano no merecía que estuviera por sobre él. ¡Hey, yo soy el mayor! Yo también di una ofrenda. Su rabia, su ira. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Miren lo que va a pasar aquí. El Señor le preguntó a Caín, versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Como que si Dios no supiera. Nuevamente, quiero que entienda esto. Dios le está dando una oportunidad a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel?
No sé. No tengo idea. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Mire la victimización de este hombre. Ha matado a su hermano y nuevamente se victimiza. Si yo no soy responsable, ¿qué me estás culpando a mí? ¿Por qué me estás preguntando a mí? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué tengo que yo ver con mi hermano? Es como muchos de ustedes podrían decir, ¿qué tengo que ver yo con esa gente que está en necesidad? Si a mí no me pregunte, ¿por qué no? Si yo no puedo ahora, no. No. Quiero que entienda esto, la negación es el medio para no poder reconocer la acción. La negación es ese medio para no reconocer la acción, para decir, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo no? No, lo que pasa es que, y lo niego todo, no, yo no, es que lo que pasa es que el trabajo está súper difícil y niego para que, y me victimizo. Oye, ¿por qué no vas a ayudar? No, lo que pasa es que el día hacía mucho calor y a mí el sol me provoca unas gotitas que me salen, entonces eso me hace mal a mí. Me puedo deshidratar. No puedo. Ahora, en este caso, obviamente, Dios le dice, hey, escucho la voz de la sangre de tu hermano clamando desde la tierra, lo mataste. Y le da un castigo, y un castigo, a los que somos padres, cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto, hay que castigarlo. Y los castigamos y les ponemos un castigo que merecen, ¿cierto? Ahora, eso es lo que Dios está haciendo. Como buen padre está castigando a este hijo. Miren nuevamente la actitud de este hijo. Este castigo es más de lo que puedo soportar. Mire cómo se está victimizando. Quiero que analice esta situación. Le dijo Caín al Señor, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me estás echando? La victimización. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me va a matar. ¿Por qué me pones en esta situación? Yo no merezco esto. No merezco esta situación. Mire, piensen esto. Para una persona con la mentalidad de víctima, todo el resto le debe. Las consecuencias siempre son demasiadas. En este caso, para Caín, esto era demasiado. Esto era demasiado. Es que yo no merezco esto. Yo no me merezco esta situación. Yo no me merezco que yo esté pagando. Mire, la mentalidad de víctima, y para la gente que me está viendo, la mentalidad de víctima, de algún modo, nos pone en una posición. Nos pone en una posición como que todo el resto está en contra de nosotros, donde nosotros somos los que necesitamos, donde nosotros somos las víctimas, los que se le está pagando injustamente. Eso es lo que estaba diciendo Caín en esta situación. Yo estoy pagando injustamente, me estás echando, me van a matar, ¿cómo me estás poniendo en esta situación a mí? Nos victimizamos una y otra vez. Usamos la negación como excusa para justificar nuestra falta de generosidad. Negamos que podemos, negamos que tenemos tiempo, negamos que tenemos recursos. Nos victimizamos. Usamos la negación como ese medio para justificar por qué no damos, por qué no diezmamos, por qué no coopero con las misiones, por qué no participo en actividades como estas. Y esto es algo que cada uno de manera personal se tiene que responder. Usted no me tiene que dar una respuesta a mí para justificarse. Esto es algo que tú te tienes que responder a ti mismo. Es que yo no sabía.
Esa es la más... No, es que yo no sabía que era ayer. La víctima. No, es que justo yo no podía. Todo empieza con no, fíjese. No, es que yo no... No, lo que pasa es que no. Todo es no. Nuestras acciones muestran quiénes somos realmente. Si estamos negando constantemente es porque tenemos una mentalidad de víctima. De hecho, nuestra mentalidad de víctima mantiene nuestra mentalidad de pobreza. Nuestra mentalidad de víctima mantiene esa mentalidad de que es que yo no tengo, es que yo soy pobre, es que yo soy aquí. Y como que andamos así. No, es que yo no puedo, es que yo no tengo cómo dar, es que yo no tengo la oportunidad, es que somos una víctima. Ahora, yo sé que este tema es súper fuerte, queridos amigos. Yo sé que es fuerte. Pero si no somos capaces de reconocer lo que está pasando en nuestro interior, si no somos capaces de empezar a ver y entender de que, hey, yo me estoy victimizando, la verdad es que jamás voy a poder hacer un cambio. Entonces quiero que piensen esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con todo esto? Porque nos podemos quedar aquí con ideas y conversar y yo lo puedo hacer sentir culpable, pero creo que seamos prácticos en esto. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que quiero que entienda es que observe su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que está utilizando? Si constantemente estás diciendo no puedo, siempre piden, si siempre estoy hablándome a mí mismo para justificarme, entonces hay un problema, este monstruo está tomando control. La victimización está actuando en tu interior. Entonces observe su lenguaje. El lenguaje no que usted habla a otro, el lenguaje que te habla a ti mismo. Por otro lado, decide hacer algo. Decide hacer algo. Cuando vengan estas ideas de victimización, cuando empiecen estas voces a hablarte, decide hacer lo contrario. Cuando no des, da. No vayas, anda. No sirvas, sirve. No te involucres, involúcrate. Decide hacer algo. Y lo otro que puedes hacer es dominarlo, porque tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. No te victimices que no puedes. Tú puedes dominarlo. ¿Qué puedes hacer? Domínalo. Domínalo. Ponlo debajo de tus pies. Si te cuesta dar, empieza a dar. Si no estás diezmando, empieza a diezmar. Si no estás dando para las misiones, empieza a dar para las misiones. Si no te estás involucrando en áreas aquí en la iglesia, comienza a involucrarte. Y si hay una voz que te está diciendo, ve, si es que lo único que hacen es pedir, cállala. Porque tú puedes hacer algo. Les decía al principio que en esta historia de la trama siempre aparece un monstruo, ¿cierto? ¿Se recuerda? Siempre hay un monstruo. Pero la historia no se trata del monstruo. La historia se trata del héroe que puede venir a salvar el día. Y todos nos relacionamos con el héroe. Todos queremos ser ese héroe. Entonces recuerda esto. Tú puedes ser el héroe que destruye el monstruo y recibe todos los beneficios. Porque cuando somos libres de este monstruo de la victimización, se nos abren oportunidades. Entonces no dejes que te controle. Sé el héroe de la historia. Piensa, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría como iglesia? Mire, si ayer pudimos dar más de 100 mochilas, dar alimento, dar regalos, ¿qué más podríamos hacer? Cuando no solamente un grupo de personas va, sino que toda una congregación se une. Piensa en esto, mire, quizás muchos de nosotros no podemos ir a un lugar lejos de este país, pero ¿qué pasaría si yo tomo las misiones como algo que es parte de mí? Digo, yo quiero bendecir a un misionero en particular, a un misionero en un país. Oh, ¡wow! ¿Qué pasaría
Si me empiezo a ir, voy donde Rebeca y le digo, Rebeca, ¿qué puedo hacer para servir? Estoy cansado de ser víctima. ¿Qué puedo hacer para servir? Yo sé que necesitan personas para que estén trabajando con los bebés. ¿Puedo participar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si empiezo a unirme a servir? Si me involucro, qué sé yo, con la mujer en la cafetería, en el trabajo con niños, en el servicio aquí, en los distintos ministerios. ¿Qué pasaría? Cierren sus ojos. Señor Jesús, tú nos das la clave. Y yo sé que la clave está en nosotros. Porque tú nos has dado ese poder para no dejar que este monstruo tome el control. Y te ruego en esta hora, Jesús, que nos ayudes a vencer al monstruo. Ayúdanos, Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y en un acto de fe, simplemente todos puestos de pie, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que trabaje en nuestros corazones. Porque quiero decirle que la victimización está tan arraigada que cada uno de nosotros lidia de una u otra manera con esto. Señor Jesús, este es un problema que está arraigado en nosotros como cultura, como sociedad. Por lo mismo, yo te ruego en esta hora que tú nos ayudes. Bendícenos, Señor, y permite que este monstruo comience a ser destruido. Que comencemos a hablar un lenguaje distinto a nosotros mismos. Que comencemos a tener un accionar distinto en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, en esta hora tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí. Para los que me están viendo, Señor, ayúdanos. Ayúdalos también a ellos. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tu palabra, Señor, es siempre buena para animarnos, para exhortarnos, para corregirnos. Ayúdanos, Señor. Y mientras despedimos este servicio, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Al que está en necesidad, bendice. El que está enfermo, sana. Al que está pasando por circunstancias difíciles, Señor, obra. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro durante esta semana. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, nos vemos el próximo domingo, la segunda parte de este monstruo. ¿Cuál va a ser el monstruo que va a aparecer?